A tan solo 2 días de que se cumplan 4 años de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, Amnistía Internacional señaló que durante todo este tiempo el gobierno federal se ha dedicado a encubrir la verdad. Mediante un comunicado, la organización recordó que en junio pasado un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial de investigación para la verdad y la justicia, pero el gobierno ha efectuado esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión. En esta parte del programa nos acompaña Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Joyly, por invitarnos al programa. ¿Qué significa que el gobierno entrante, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a través de Alejandro Encinas, vaya a crear esta comisión que va a investigar el caso Ayotzinapa, cuando el actual gobierno, el encabezado por Enrique Peña Nieto, ha hecho este tipo de esfuerzos coordinados para que no sea así? ¿Es un golpe para el gobierno de Peña Nieto en todo caso? Bueno, el gobierno de Peña Nieto no necesita más golpes o más señalamientos de su ineficacia. Nos ha demostrado en reiteradas ocasiones que no ha tenido un compromiso muy claro con los derechos humanos, que no ha reconocido la crisis de los derechos humanos y que, a pesar de haber permitido que la Comisión Interamericana, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, vinieran e hicieran las pesquisas correspondientes, después no aceptó esas recomendaciones a cabalidad. Y la muestra de esa no aceptación es que al día de hoy no sabemos el paradero de los 43 estudiantes. Tenemos una verdad histórica hecha y formulada desde las organizaciones gubernamentales, desde los organismos gubernamentales, que no ha sido corroborada y que no da garantías de satisfacción para las víctimas. Yo diría que la señal que ha dado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es una señal de esperanza, sobre todo de esperanza para las víctimas y de búsqueda de la verdad, que es lo que las personas en México necesitamos reconocer y necesitamos apegarnos a ese principio de búsqueda de verdad. Pero si nos vamos a los números, el Estado mexicano ha gastado más de 64 millones de dólares en esta investigación, que no tiene una sola sentencia condenatoria en un expediente de 54,000 hojas que no conducen a ningún lado. ¿Cuál es el saldo en materia de derechos humanos según Amnistía Internacional? Creo que el saldo en materia de derechos humanos para el caso de Ayotzinapa puede dividirse en 3 aspectos. El primero es la reparación del daño a las víctimas, es decir, las víctimas, los padres, las madres que están en búsqueda de sus hijos no tienen una verdad a la cual adherirse, a la cual creer, una verdad técnicamente formada y correcta. Lo segundo es que el saldo es que la ciudadanía, las personas que vivimos, que transitamos en México, las personas mexicanas, los extranjeros que viven en este país, necesitamos saber la verdad de los hechos, porque es un acto de construcción de la ciudadanía. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto ha roto de poco a poco ese pacto de ciudadanía que está obligado a formular y que está obligado a traer como jefe de gobierno. Y el tercer elemento, que me parece que es el más grave, es la señal de impunidad. Un caso tan grave, un caso tan paradigmático, que no tenga ni una sola sentencia condenatoria, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana haya dicho que prácticamente todas las personas detenidas han sido sometidas a tortura, es una señal no solamente de ineficiencia institucional, sino de ruptura institucional, una ruptura en la investigación de los delitos, una ruptura de la verdad y una ruptura de la eficacia institucional. Estamos frente a un fracaso del Estado. Ahora, crear una comisión 4 años después de estos hechos, ¿con cuál hoja de ruta para el siguiente gobierno? A mí me parece que la hoja de ruta, en primer lugar, tiene que ser poner en el centro la búsqueda de las personas desaparecidas, de los estudiantes, a las víctimas, poner en el centro a los padres y poner en el centro la necesidad de verdad, la necesidad de escuchar una narrativa no solamente convincente, pero una narrativa técnicamente fuerte para entender que estamos frente a la verdad de los acontecimientos. Implica también abrir las puertas de los espacios
de la jurisdicción militar y que se nos explique qué pasó aquella noche del 26 de septiembre, cómo intervinieron las fuerzas municipales, las fuerzas federales y las fuerzas castrenses. Ahora, hay mucha expectativa por la creación de esta comisión y los resultados que puede otorgar. Si nos ponemos en los zapatos de los padres, de los familiares de estos 43 jóvenes, a lo mejor la expectativa es encontrarlos con vida o a lo mejor únicamente combatir la impunidad, como usted decía. ¿Cómo reducir esta expectativa para tener una esperanza real de los resultados, basándose solamente en que no haya impunidad, en que en todo caso se procese a todos los funcionarios sin importar el nivel, incluso el propio presidente, o hasta dónde manejar esas expectativas? Creo que la expectativa es fundamentalmente tener la verdad, saber dónde están los estudiantes, conocer las garantías de no repetición, porque cuando se habla con las víctimas, cuando hemos hablado con las víctimas, también los padres y las madres lo que nos dicen es: no queremos que a ninguna persona le vuelva a pasar esto, no queremos que a ninguna familia le vuelva a pasar esto. La hoja de ruta también está muy vinculada a qué acciones va a emprender el Estado para que estos lamentables hechos no vuelvan a repetirse. Y en cambio estamos a 4 años después ante un escenario casi dantesco en México, con las noticias de fosas clandestinas que se hallan en Jalisco, que se hallan en Veracruz, con tal cantidad de personas muertas que ni siquiera los servicios médicos forenses pueden darse abasto, y hay camiones refrigerantes paseando por el país con los cadáveres. Son escenas dantescas que no podemos acostumbrarnos a ellas, no podemos tolerarlas y tampoco podemos dejar de sorprendernos y de interpelar al Estado de que estas cosas no pueden ocurrir. Por eso las garantías de no repetición son tan importantes en esta hoja de ruta que usted menciona. Tania, usted dice que las garantías de no repetición. Estamos en el momento de transición presidencial en México, además con un cambio, no sé si necesariamente de gobierno de izquierda y de centro, pero al final es un cambio de gobierno. ¿La fortaleza del Estado mexicano es lo suficientemente confiable para combatir los niveles de corrupción, de impunidad, incluso de una participación y un trabajo sistemático para encubrirse entre funcionarios? Porque eso es lo que hemos estado encontrando repetitivamente en este expediente. ¿El Estado mexicano de verdad va a poderle dar resultados a los mexicanos, no solamente en este caso, sino para que no haya esta repetición de los casos en 6 años? A mí me parece que es una pregunta interesantísima y sumamente compleja, porque por un lado está la voluntad política que está mostrando las personas que están en la transición, que están a punto de entrar a dirigir este país, y por el otro lado están todas las dinámicas institucionales que habrá que vencer en el contexto de la transición política. La gran pregunta es si habrá la fuerza y la capacidad suficiente para vencer las inercias, para vencer años y años de lógicas institucionales que han llevado a la impunidad, que llevan a, como usted bien dice, a que los funcionarios se tapen unos con otros. Tendremos que revisar y tendremos que ir paso a paso construyendo esas narrativas críticas que nos ayuden a vencer estas lógicas de impunidad. Pero la tarea no es fácil y no creo que la tarea pueda ser concluida en 6 años. Es una tarea a largo plazo y así lo tenemos que ver. Y así nos tenemos que plantear en una hoja de ruta a largo plazo para no decepcionarnos, para no cansarnos y para no tener expectativas que no podamos alcanzar en el corto tiempo. Ahora, finalmente, el esclarecimiento de este caso y de muchos otros que están vinculados con la participación del crimen organizado y del narcotráfico pone aún mayor gravedad y complejidad a la resolución. ¿Qué tiene que hacer el nuevo gobierno mexicano para también combatir el narcotráfico, pero ahora desde el punto de vista de las víctimas, como en este caso de los 43 de Ayotzinapa? A mí me parece que tiene que plantearse seriamente cuál es la política que va a tener en el control de las drogas. Es fundamental
saber si va a continuar con una política represiva o si va a abrir la posibilidad de hacer un control legal de las drogas, especialmente de algunas que se producen en México y que desde California hasta Canadá ya son legales, como la marihuana. Tendremos que revisar la política de control de drogas, tenemos que revisar la política de seguridad. Nos preocupa que el ejército esté en las calles haciendo tareas de seguridad pública porque las policías municipales y las policías estatales no son capaces, no tienen capacidad técnica o están coludidas totalmente con el crimen organizado para poner orden en las calles y para poder poner orden en materia de seguridad pública. Nos preocupa la permanencia del ejército, pero nos preocupa que tampoco haya un plan a corto o mediano plazo para que el ejército pueda comenzar a salir de las calles y capacitar a las policías locales y municipales, dotarlas de autonomía, dotarlas de herramientas técnicas que les permitan hacer un trabajo adecuado y digno. Le agradezco a Tania Renaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Vamos a estar en contacto con usted. Faltan 2 días para que se anuncie la creación de esta comisión y que se cumplan 4 años de la desaparición de estos 43 jóvenes de Ayotzinapa en México. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y gracias a su auditorio.